En algún momento de nuestras reflexiones sobre los relatos bíblicos, es natural que nos asalte la curiosidad acerca de los asombrosos detalles que componen las vidas de los personajes que pueblan estas historias milenarias. Uno de estos casos intrigantes es el de Matusalén, un hombre cuya longevidad desafía cualquier expectativa común. ¿Cómo es posible que haya vivido la increíble suma de 969 años? Esta pregunta, aunque aparentemente simple, nos invita a sumergirnos en un análisis más profundo de su contexto histórico, sus relaciones familiares y, sobre todo, su significado simbólico para nosotros en la actualidad. Para comprender la extraordinaria vida de Matusalén, es fundamental adentrarnos en su árbol genealógico y comprender su lugar en la historia bíblica. Matusalén, hijo de Enoc, es mencionado en la Biblia como el hombre más longevo registrado en las Sagradas Escrituras. Pero, ¿quién era Enoc y cuál era su relación con Dios? Según el libro del Génesis, Enoc fue un hombre de gran rectitud que caminó en comunión habitual con Dios, una conexión espiritual que perduró incluso después del nacimiento de su hijo Matusalén. Esta estrecha relación con lo divino podría haber influido profundamente en las elecciones de Enoc, incluida la elección del nombre de su hijo. El nombre Matusalén adquiere así un significado más profundo cuando consideramos la posibilidad de que Enoc, en su íntima relación con lo trascendental, haya vislumbrado eventos futuros, como el diluvio universal. ¿Fue acaso el nombre de Matusalén una premonición sutil de los tiempos venideros? Según la narrativa bíblica, Matusalén falleció el mismo año en que llegó el diluvio, lo que sugiere una posible conexión entre su vida y los grandes acontecimientos que remodelaron la faz de la tierra. La longevidad de Matusalén no solo es un dato curioso en la historia bíblica, sino que también representa un símbolo de resistencia, resiliencia y perseverancia en tiempos de cambio y adversidad. Su vida, que abarcó casi un milenio, nos invita a reflexionar sobre la naturaleza efímera de nuestra existencia y la importancia de vivir con propósito y sabiduría en un mundo en constante transformación. Cuando contemplamos la vida de Matusalén desde una perspectiva personal, nos enfrentamos a la inmensidad del tiempo y los cambios que inevitablemente acompañan nuestra propia travesía por la vida. Imaginemos vivir casi un milenio, siendo testigos de la ascensión y caída de imperios, el avance de la tecnología y el flujo incesante de generaciones que van y vienen. Es un pensamiento abrumador que nos invita a reflexionar sobre el significado de nuestra propia existencia en el contexto del tiempo y la historia. ¿Por qué la gente en la época de Matusalén vivía tanto tiempo? Esta pregunta, aunque no tiene una respuesta definitiva en las Sagradas Escrituras, ha generado numerosas especulaciones entre teólogos y eruditos. Algunos sugieren que los primeros humanos tenían una genética más robusta, mientras que otros consideran que el ambiente anterior al diluvio podría haber sido más propicio para la longevidad. Sea cual sea la explicación, el caso de Matusalén sigue siendo un enigma fascinante que nos invita a reflexionar sobre la naturaleza de la vida y el paso del tiempo en el contexto de la fe y la espiritualidad. Cuando reflexionamos sobre la extraordinaria longevidad de Matusalén, surge la pregunta inevitable: ¿qué papel desempeñó el mundo que lo rodeaba en su prolongada vida? Es crucial considerar el contexto histórico en el que vivió este personaje bíblico y cómo sus experiencias se entrelazaron con los eventos de su época. En el relato del diluvio, encontramos un pasaje que nos ofrece una visión sombría de la condición humana en la era de Matusalén. Nos cuenta que Noé halló gracia ante los ojos del Señor, Génesis 6:8, lo que sugiere que la maldad y la depravación eran rampantes en la tierra. ¿Cómo podemos imaginar un mundo donde la maldad era la norma y los pensamientos del corazón humano estaban dominados por la perversidad? Es difícil no sentir una sensación de oscuridad al considerar las condiciones de vida en aquella época. Sin embargo, en medio de esta oscuridad, la existencia misma de Matusalén sirvió como un rayo de esperanza, gracias a la justicia y la rectitud de su padre Enoc. Algunos interpretan la prolongada vida de Matusalén como una muestra de la gracia divina, que otorga a la humanidad tiempo suficiente para arrepentirse de sus pecados. La historia de Matusalén, entrelazada con el legado de Enoc, va más allá de la mera longevidad. Nos ofrece lecciones sobre el futuro y nos muestra la paciencia infinita de Dios, incluso en medio de la maldad abrumadora. El equilibrio entre adaptarse al cambio y mantener la integridad moral es un desafío constante.
Matusalén, en este sentido, se convierte en una metáfora del crecimiento espiritual a lo largo del tiempo. Sin embargo, su vida también plantea una pregunta fundamental: ¿la longevidad garantiza automáticamente una vida significativa? ¿O son las experiencias y las elecciones que hacemos en esos años lo que verdaderamente importa? Análogamente a personajes bíblicos como Moisés y Josué, Matusalén representa un eslabón en la cadena de la historia de la salvación. Moisés condujo al pueblo de Israel hacia la tierra prometida, pero no pudo entrar en ella. De manera similar, Matusalén pudo haber presenciado el arca de Noé, pero no pudo ser parte de ella. Sin embargo, su vida sigue siendo un testimonio del amor y la misericordia de Dios hacia la humanidad. La historia de Matusalén y Noé y el diluvio presentan conceptos paralelos como la ley y la gracia en el cristianismo. Aquellos que pecaron perecieron bajo la ley, mientras que aquellos que recibieron la gracia fueron salvados por la fe y la obediencia. Matusalén, como descendiente directo de Adán y antepasado de Noé, ocupa un lugar único en esta narrativa, testigo de la gradual decadencia moral que condujo al cataclismo. En conclusión, la vida de Matusalén nos invita a reflexionar sobre la naturaleza del tiempo, el cambio y la fidelidad de nuestras propias vidas. Su longevidad representa la paciencia de Dios y su deseo de que la humanidad se vuelva hacia la justicia y la rectitud. En un mundo lleno de incertidumbre, su historia nos ofrece una luz de esperanza y un recordatorio de que incluso en medio de la oscuridad, la fe y la rectitud pueden perdurar. Cuando consideramos el impacto de la vida de Matusalén en los demás, nos damos cuenta de que él no era simplemente un individuo aislado, sino que formaba parte de un linaje que se remonta desde Adán hasta Noé. Matusalén se convierte así en un vínculo crucial entre la creación original del hombre y la renovación de la creación a través del diluvio. En este sentido, su vida fue como un puente que conectaba el pasado con el futuro, sirviendo como un testimonio vivo que recordaba a cada generación la fidelidad y los mandamientos de Dios. Un aspecto intrigante de esta historia es el significado de su nombre. Algunas interpretaciones sugieren que Matusalén podría significar hombre de la jabalina que fue enviado, o incluso que su muerte traería juicio. Esta última interpretación es particularmente intrigante, dado que Matusalén falleció poco antes del diluvio, lo que lleva a especular si su vida fue de alguna manera una cuenta regresiva para este evento catastrófico. Es como si la vida de Matusalén fuera un puente entre dos eras cruciales de la historia bíblica. Nuestra percepción de un tiempo limitado y nuestra esperanza de vida relativamente corta nos dificultan comprender el esquema más amplio de las cosas. ¿Cómo cambiaría nuestra perspectiva de la vida y nuestras prioridades si supiéramos que tenemos siglos por delante? ¿Cómo medimos el valor de nuestros días? ¿Es la cantidad de años que vivimos, o es el amor, la sabiduría y la resiliencia que demostramos a diario? La Biblia, rica en lecciones únicas, otorga una reverencia especial a los nombres que a menudo están cargados de profundo significado. Cada nombre lleva consigo una historia, un propósito y en ocasiones una profecía. Matusalén vivió durante los últimos días de su era, muriendo el mismo año del diluvio que destruyó a todos los habitantes de la tierra, excepto a su propia familia. En nuestra era actual, también vivimos en los últimos días. Podríamos no estar en el último año, pero necesitamos aprender las lecciones de los tiempos de Noé. En aquel entonces, Noé construyó el arca durante aproximadamente 120 años, un periodo que enfatiza no solo la construcción física del arca, sino también la paciencia divina y la oferta generosa de oportunidades para el arrepentimiento. La historia del diluvio nos enseña lo que puede suceder cuando la humanidad toma malas decisiones e ignora las advertencias de Dios. La vida de Matusalén está intrínsecamente ligada a la segunda venida de Cristo, al igual que su muerte precedió al gran diluvio. De manera similar, la gente en la época de Noé, poco después de la muerte de Matusalén, fue tomada por sorpresa por el diluvio, como lo serán aquellos que no estén preparados para el regreso de Cristo. El legado de Matusalén va más allá de un simple número, es un recordatorio de nuestro potencial para perseverar, aprender y dejar un impacto duradero. Su historia desafía nuestras propias vidas y nos anima a vivir con propósito, sabiduría y resiliencia.
En un mundo que cambia rápidamente, donde la vida parece ser efímera, el ejemplo de Matusalén nos insta a mantener nuestra fe con determinación y constancia. La vida de Matusalén nos recuerda que no se trata simplemente de la cantidad de años que vivimos, sino de la calidad de nuestra fe y obediencia durante nuestro tiempo en la tierra. Que esta reflexión sobre la vida de Matusalén nos inspire a vivir con un propósito más elevado y una fe más profunda mientras navegamos por nuestro propio viaje en este mundo en constante cambio. Y así llegamos al final de esta presentación. Gracias por ser parte de nuestro canal, un espacio donde buscamos compartir sabiduría y reflexiones sobre la fe. Te envío un cordial saludo y un fuerte abrazo. Hasta la próxima, y que Dios te bendiga.